de presentarles las grabaciones inéditas de los relatos del Dr. Watson sobre las extraordinarias hazañas del detective Sherlock Holmes. Los casos de Sherlock Holmes. Hoy les ofrecemos la 11ª entrega de Estudio en Escarlata. ¡4! La huida. La mañana que siguió a su entrevista con el profeta, John Ferrier fue a Salt Lake City y, tras encontrar a un conocido que se dirigía a las montañas de Nevada, le entregó un mensaje para Jefferson Hope. En él comunicaba al joven el inminente peligro que les amenazaba y lo indispensable que era su regreso. Hecho esto, se sintió menos inquieto y volvió a su casa en mejor estado de ánimo. Al volver a su granja, observó con sorpresa que a cada uno de los postes laterales de la portalada había atado un caballo. Todavía se sorprendió más cuando se encontró, al entrar en la casa, con que 2 jóvenes habían tomado posesión de su sala. Uno de ellos, de cara larga y pálida, estaba recostado en la mecedora con los pies encima de la estufa. El otro, un tipo de cuello de toro y facciones toscas y abotargadas, permanecía de pie delante de la ventana, con las manos hundidas en los bolsillos y silbando un himno muy popular. Ambos saludaron a Ferrier con una inclinación de cabeza y el de la mecedora inició la conversación. «Quizá usted no nos conozca», dijo. «Él es el hijo del anciano Drever y yo soy Joseph Stangerson, que viajó con ustedes por el desierto cuando el señor alargó su mano y los acogió en el auténtico redil». «Como lo hará a su debido tiempo con todas las naciones», añadió el otro con voz nasal. «El señor muele despacio, pero muy fino». John Ferrier se inclinó con frialdad. Había adivinado quiénes eran sus visitantes. «Hemos venido», prosiguió Stangerson, «por consejo de nuestros padres, para solicitar la mano de su hija para aquel de los 2 que a usted y a ella les parezca mejor. Como yo poseo solo 4 esposas y el hermano Drever 7, creo que mi solicitud tiene prioridad». «Nanay, hermano Stangerson», gritó el otro. «La cuestión no es cuántas mujeres tenemos, sino cuántas mujeres podemos mantener. Mi padre me acaba de ceder sus molinos y soy el más rico de los 2. «Pero mi futuro es mejor», dijo el otro acaloradamente. «Cuando el señor se lleve a mi padre serán mías sus curtidurías y su factoría de artículos de cuero. Además soy mayor que tú y ocupo un puesto más elevado en la iglesia». «Es la chica quien tiene que decidir», replicó el joven Drever, sonriendo a su propia imagen reflejada en el cristal. «Dejaremos en sus manos la elección». Durante todo este diálogo, John Ferrier había permanecido furioso en el umbral, conteniéndose a duras penas para no descargar su fusta sobre las espaldas de sus 2 visitantes. «Oídme bien», dijo por fin, avanzando hacia ellos. «Cuando mi hija os invite, podéis venir a esta casa. Pero hasta entonces no quiero volver a ver vuestras caras». Los 2 jóvenes mormones le miraron atónitos. A sus ojos, esta competición entre ellos por la mano de la muchacha representaba el máximo honor, tanto para ella como para su padre. «La habitación tiene 2 salidas», gritó Ferrier. «La puerta y la ventana. ¿Cuál preferís?». Su oscuro rostro tenía un aspecto tan furioso y sus enjutas manos un gesto tan amenazador que los 2 visitantes se levantaron de un salto y se batieron a toda prisa en retirada. El viejo granjero los siguió hasta la puerta. «Cuando hayáis decidido cuál de los 2 va a ser, me lo comunicáis», dijo con sarcasmo. «Pagará usted esto muy caro», gritó Stangerson, lívido de ira. «Ha desafiado al profeta y al consejo de los 4. Lo lamentará hasta el fin de sus días». «La mano del señor caerá pesadamente sobre usted», gritó el joven Drever. «Él se alzará y le golpeará.
Pues entonces yo mismo empezaré con los golpes, exclamó Ferrier furioso. Y se habría precipitado escalera arriba en busca de su rifle si Lucy no lo hubiera retenido cogiéndolo por el brazo. Antes de que pudiera liberarse de ella, el ruido de los cascos de los caballos le indicó que los visitantes estaban ya fuera de su alcance. «¡Jovenzuelos hipócritas y granujas!», exclamó, secándose el sudor de la frente. «Preferiría verte en la tumba, hija mía, que casada con uno de ellos». «Y yo también, padre», dijo la muchacha con vehemencia. «Pero Jefferson estará pronto aquí». «Sí, no tardará en llegar. Y cuanto antes mejor, pues no sabemos cuál será la siguiente jugada de esos granujas». Ya era hora, en efecto, de que alguien capaz de aconsejar y de prestar ayuda acudiera en auxilio del anciano y valeroso granjero y de su hija adoptiva. En toda la historia del asentamiento no se había dado un caso tan flagrante de desobediencia a la autoridad de los ancianos. Si el menor error era castigado tan severamente, qué suerte le esperaba a este máximo rebelde. Ferrier sabía que su riqueza y su posición no le servirían de nada. Otras personas tan conocidas y tan ricas como él habían desaparecido con anterioridad y sus bienes habían pasado a la iglesia. Era un hombre valiente, pero temblaba ante los vagos e imprecisos horrores que se cernían sobre él. Podía enfrentarse con ánimo sereno a un peligro conocido, pero aquella incertidumbre le destrozaba los nervios. Sin embargo, ocultó sus temores a su hija, fingiendo no conceder excesiva importancia a la cuestión, aunque la joven, con la clarividencia del amor, se daba perfecta cuenta de su ansiedad. Ferrier esperaba recibir algún mensaje o señal de Young a propósito de su conducta, y no se equivocaba, aunque llegó de un modo imprevisto. Al levantarse a la mañana siguiente encontró, para su sorpresa, un pedacito de papel prendido en la colcha de su cama justo encima de su pecho. En él se leía en letras grandes y desmañadas: «Se te conceden 29 días para que te enmiendes, y después...». Los puntos suspensivos inspiraban más miedo que cualquier amenaza. A Ferrier le dejó perplejo que esta advertencia hubiera podido llegar hasta su habitación, pues sus criados dormían en una dependencia fuera de la casa y las puertas y ventanas estaban bien cerradas. Estrujó el papel y no le dijo nada a su hija, pero el incidente le heló el corazón. Los 29 días eran obviamente lo que restaba del mes que Young le había concedido. ¿De qué servían la fortaleza y el valor ante un enemigo armado de tan misteriosos poderes? La mano que había prendido el papel hubiera podido atravesarle el corazón sin que él llegara a saber nunca quién lo había asesinado. Mayor fue su sobresalto a la mañana siguiente. Se había sentado a desayunar cuando Lucy lanzó un grito de asombro y señaló hacia arriba. En medio del techo alguien había garrapateado, quizá con el extremo de un tizón, el número 28. Para su hija aquello resultaba ininteligible y él no se lo aclaró. Durante la noche permaneció levantado y montó guardia con su escopeta. No vio ni oyó nada y, no obstante, por la mañana habían pintado un gran número 27 sobre la puerta de la casa. Así fueron pasando los días, y con la misma certeza con que amanece todas las mañanas, comprobó que sus invisibles enemigos llevaban la cuenta e iban anotando en algún sitio visible cuántos días le quedaban del mes de gracia. A veces los fatídicos números aparecían en las paredes, a veces en el suelo, en ocasiones en pequeños carteles fijados en la puerta del jardín o en la valla. Pese a su vigilancia, Ferrier no logró descubrir el origen de estos avisos diarios. Al verlos, se adueñaba de él un horror casi supersticioso. Estaba cada vez más ojeroso e inquieto, y sus ojos adquirieron la ansiosa mirada de un animal acorralado. Solo le quedaba una esperanza, y era la llegada del joven cazador desde Nevada. El 20 se transformó en 15, y el 15 en 10, pero no había noticias del ausente. Uno tras otro fueron descendiendo los números y seguía sin dar señales de vida.
Cada vez que se oía el paso de un jinete o que un cochero azuzaba a sus caballos, el viejo granjero corría a la puerta, creyendo que por fin le llegaba ayuda. Por último, cuando vio que el 5 daba lugar al 4 y este daba lugar al 3, se descorazonó y abandonó toda esperanza de escapar. Sin ayuda de nadie y con sus limitados conocimientos de las montañas que rodeaban el asentamiento, sabía que no cabía hacer nada. Los caminos más concurridos estaban estrictamente vigilados y controlados y nadie podía transitar por ellos sin una orden del consejo. Por muchas vueltas que le diera, no veía modo de escapar al golpe que se cernía sobre su cabeza. Sin embargo, no vaciló ni un solo instante en la resolución de perder la vida antes que aceptar lo que consideraba la deshonra para su hija. Una tarde estaba sentado solo, reflexionando profundamente sobre sus problemas y buscando en vano una salida. Aquella mañana había aparecido el número 2 en la pared de su casa y el día siguiente sería el último del plazo asignado. ¿Qué sucedería entonces? Una serie de vagas y terribles fantasías desfilaron por su imaginación. ¿Y su hija? ¿Qué sería de su hija cuando él faltara? ¿No había modo de escapar a la invisible red que estaba estrechando el cerco a su alrededor? Dejó caer la cabeza sobre la mesa y sollozó al pensar en su propia impotencia. ¿Qué era aquello? Había oído en medio del silencio de la noche, muy débil, pero con toda claridad, un ruido como si alguien arañara suavemente. El sonido procedía de la puerta de la casa. Ferrier salió sigiloso al vestíbulo y escuchó con atención. Hubo una breve pausa y después se repitió aquel ruido insidioso. Obviamente alguien daba suaves golpecitos en uno de los paneles de la puerta. ¿Sería un asesino de medianoche que venía a cumplir las criminales órdenes de un tribunal secreto? ¿O acaso un agente que estaba notificando la llegada del último día de gracia? John Ferrier sintió que una muerte instantánea sería preferible a esa incertidumbre que le destrozaba los nervios y le paralizaba el corazón. Dio un salto hacia adelante, descorrió el cerrojo y abrió la puerta de par en par. Fuera reinaban la calma y el silencio. La noche era agradable y en lo alto centelleaban intensamente las estrellas. Ante los ojos del granjero se extendía el jardincito delantero, cerrado por la valla y la verja de entrada, pero ni allí ni en el camino se veía a nadie. Con un suspiro de alivio, Ferrier miró a derecha e izquierda hasta que, echando por casualidad una mirada hacia sus propios pies, descubrió con asombro que en el suelo yacía un hombre de bruces, con los brazos y las piernas completamente extendidos. Aquella visión lo turbó de tal modo que tuvo que apoyarse en la pared y cubrirse la boca con una mano para contener un grito. Lo primero que pensó fue que se trataba de un hombre herido o moribundo, pero mientras lo contemplaba, vio que reptaba por el suelo y se deslizaba dentro del vestíbulo con la rapidez y el sigilo de una serpiente. Una vez dentro de la casa, el hombre se levantó de un salto, cerró la puerta y el asombrado granjero reconoció el rostro audaz y el gesto decidido de Jefferson Hope. «Dios mío», dijo John Ferrier con voz entrecortada. «Qué susto me has dado. ¿Por qué has entrado así?» «Deme algo de comer», dijo el otro con voz ahogada. «En las últimas 84 horas no he tenido tiempo de echar un bocado ni de beber». Se precipitó sobre la carne fría y el pan que habían quedado encima de la mesa después de la cena y los devoró con avidez. «¿Resiste bien, Lucy, esta situación?», preguntó una vez saciado su apetito. «Sí, ignora el peligro que corremos», respondió su padre. «Mejor así. La casa está vigilada por todas partes. He tenido que reptar hasta aquí. Puede que sean condenadamente listos, pero no lo bastante para capturar a un indio Washoe». Ahora que contaba con otro aliado, John Ferrier se sintió otro hombre. Cogió la curtida mano del joven y la estrechó efusivamente. «Eres un hombre de quien se puede estar orgulloso»,
le dijo. Pocos habrían venido a compartir nuestros peligros y nuestros problemas. Verá usted, amigo, respondió el joven cazador. Yo le tengo a usted un respeto, pero si estuviera usted solo en este lío me lo pensaría muy mucho antes de meterme en este avispero. Es Lucy la que me trae aquí. Y antes de que a ella le pase algo malo, habrá en Utah un Hope menos. ¿Qué vamos a hacer? Mañana es su último día, y si no hacen algo esta noche están perdidos. Hay una mula y 2 caballos esperándonos en el barranco del Águila. ¿De cuánto dinero dispone usted? $2,000 en oro y 5,000 en billetes. Bastará. Yo tengo otro tanto. Debemos ir a toda prisa a Carson City, pasando a través de las montañas. Mejor que despierte a Lucy. Y menos mal que los criados no duermen dentro de la casa. Mientras Ferrier estuvo ausente preparando a su hija para el inminente viaje, Jefferson Hope metió todos los víveres que pudo encontrar en un paquete y llenó de agua un cántaro, pues sabía por experiencia que en las montañas los manantiales son escasos y están distantes entre sí. Apenas había concluido estos preparativos cuando regresó el granjero con su hija, vestida y a punto para la marcha. El saludo entre los enamorados fue cariñoso, pero breve, pues cada minuto era precioso y restaba mucho por hacer. «Tenemos que irnos cuanto antes», dijo Jefferson Hope con el tono bajo pero resuelto de alguien que ha calibrado la gravedad del peligro y ha decidido afrontarlo. Las entradas de delante y detrás están vigiladas, pero si nos movemos con cautela podemos escapar por la ventana lateral y correr campo traviesa. Una vez en la carretera estaremos solo a 2 millas de la cañada donde nos esperan los caballos. Al amanecer nos encontraremos a medio camino, en plena montaña. ¿Y si nos cortan el paso?, preguntó Ferrier. Hope dio una palmadita en la culata del revólver que sobresalía de la parte delantera de su camisa. Habían apagado todas las luces del interior de la casa y desde la ventana en sombras Ferrier vislumbraba los campos que habían sido suyos y que iba a abandonar para siempre. Sin embargo, llevaba mucho tiempo preparándose para el sacrificio y la honra y la felicidad de su hija le importaban mucho más que las riquezas perdidas. Parecía todo tan tranquilo y feliz, los susurrantes árboles y los vastos y silenciosos nogales, que era difícil tomar conciencia de que en cualquier sombra acechaba la muerte. Pero la palidez y la grave expresión del joven cazador atestiguaban que, al acercarse a la casa, había visto lo suficiente para estar convencido de ello. Ferrier llevaba consigo la bolsa con el oro y el dinero. Jefferson Hope cargaba con las escasas provisiones y con el agua, en tanto que Lucy había reunido en un hatillo sus pertenencias más preciadas. Abrieron la ventana despacio y con mucho cuidado esperaron a que una nube oscura ensombreciera la noche y uno a uno se deslizaron por la ventana al pequeño jardín. Conteniendo el aliento y agachados, lo recorrieron a trompicones y se refugiaron al amparo del seto, que fueron rodeando hasta encontrar una pequeña abertura que daba al trigal. Justo al llegar aquí, el joven agarró a sus 2 acompañantes y los arrastró a la sombra, donde permanecieron silenciosos y temblando. Por suerte, la vida en las praderas había dotado a Jefferson Hope de un oído de lince. Acababan de agazaparse cuando se oyó a pocas yardas el melancólico aullido de un búho, que fue inmediatamente contestado por otro muy próximo. En ese momento emergió del claro hacia el que se dirigían una figura vaga y difusa y repitió el lastimero grito que les servía de señal. Y un segundo hombre surgió de las sombras. «Mañana a medianoche», dijo el primero, que parecía estar al mando, «cuando el chotacabras grite 3 veces». «De acuerdo», asintió el otro. «¿Tengo que decírselo al hermano Drever?» «Comunícaselo a él y que él lo comunique a los demás. 9 a 7. 7 a 5, respondió el otro. Y las 2 figuras se separaron en distintas direcciones. Sus últimas palabras habían sido, obviamente, una especie de seña y contraseña.
En cuanto sus pasos se desvanecieron en la lejanía, Jefferson Hope se levantó de un salto y, tras ayudar a sus compañeros a pasar por el hueco que había en el seto, los guió a toda prisa a través de los campos, sosteniendo y casi cargando con la muchacha cuando parecían fallarle las fuerzas. «¡Deprisa, deprisa!», decía de vez en cuando con voz sofocada. «Estamos cruzando la línea de centinelas. Todo depende de nuestra rapidez. ¡Deprisa!». Una vez en la carretera avanzaron con facilidad. Solo en una ocasión se encontraron con alguien y consiguieron refugiarse en un trigal y evitar que los reconocieran. Antes de llegar a la ciudad, el cazador se desvió por una senda estrecha y escarpada que conducía a las montañas. Dos negras cumbres dentadas surgieron ante ellos en medio de la oscuridad, y el desfiladero que cruzaba entre las dos era el Barranco del Águila, donde les esperaban los caballos. Guiado por su certero instinto, Jefferson Hope se abrió camino entre los grandes peñascos y a lo largo de los cauces secos de los ríos, hasta llegar a un rincón apartado, protegido por rocas, donde esperaban atados los fieles animales. La chica montó en la mula y el viejo Ferrier con la bolsa de dinero en uno de los caballos, mientras Jefferson Hope conducía al otro por un sendero escarpado y peligroso. Era un camino desconcertante para quien no estuviera habituado a enfrentarse a la naturaleza en sus aspectos más agrestes. A un lado se erguía un enorme risco de más de 1000 pies de altura, negro, severo y amenazador, cuya rugosa superficie estaba cubierta de largas columnas basálticas, como costillas de un monstruo petrificado. Al otro lado, un delirante caos de enormes pedruscos y detritus impedía el paso. Entre ambos discurría el irregular sendero, tan estrecho en algunos puntos que había que avanzar en fila india, y tan accidentado que solo un jinete muy experto podría pasar por él. No obstante, a pesar de todos los peligros y dificultades, los fugitivos sentían el corazón ligero, pues cada paso aumentaba la distancia entre ellos y el terrible despotismo del que huían. Pronto, sin embargo, tuvieron una prueba de que no habían abandonado todavía la jurisdicción de los santos. Cuando ya habían alcanzado la zona más agreste y desolada del paso, la muchacha dio un grito de sobresalto y señaló hacia arriba. Sobre una roca que dominaba todo el paraje, destacaba claramente contra el cielo la figura de un centinela solitario. Los vio en el mismo instante en que ellos lo descubrían a él, y su enérgico y marcial «¿Quién vive?», resonó en el silencioso barranco. «Viajeros de Nevada», dijo Jefferson Hope con una mano en el rifle que colgaba de la montura. Pudieron ver que el solitario vigilante mantenía el dedo puesto en el gatillo de la pistola y los escudriñaba desde las alturas como si la respuesta no le satisfaciera. «¿Con permiso de quién?», preguntó. «De los 4 santos», respondió Ferrier. Su experiencia con los mormones le había enseñado que esta era la máxima autoridad a la que podía remitirse. 9-7, gritó el centinela. 7-5, respondió Jefferson Hope de inmediato, recordando la contraseña que había oído en el jardín. «Adelante y que el Señor os acompañe», dijo la voz desde arriba. A partir de este puesto de guardia, el camino se ensanchaba y los caballos pudieron empezar a trotar. Al mirar hacia atrás, vislumbraron al solitario vigía apoyado en su fusil y comprendieron que habían dejado atrás el último puesto del pueblo elegido y que ante ellos les esperaba la libertad. Estudio en Escarlata, de Sir Arthur Conan Doyle.